Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la entrevista por Viviupao Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Son exactamente las 12:02 de la tarde. Los saluda Alberto Pinillos en nombre de todo el equipo que hace posible llegar a sus hogares y también a través de las redes sociales para que usted tenga una visión mucho más amplia del acontecer informativo a nivel local, regional, nacional y también internacional. El día de hoy empezamos el programa de la entrevista correspondiente a una jornada del día 9 de febrero del 2022. Hoy es miércoles. Vamos a conversar acerca de cuál es el impacto que ha generado la designación del nuevo ministro de Salud. Un ministro que ni bien fue designado y juramentado, automáticamente empezaron a circular por los medios de comunicación cuestionamientos por su designación. Para muchos médicos, incluso el decano nacional del Colegio Médico del Perú se ha pronunciado en RPP hoy día temprano y no está de acuerdo con la designación por el perfil, por los antecedentes que tiene el médico Hernán Condori. Vamos a hablar al respecto con el docente de la Universidad Privada Antero Borrego, médico infectólogo. ¿Cuál es su impresión acerca de esta designación de un cambio de ministro en plena tercera ola de la pandemia con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo? Doctor Castañeda, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillos. Encantado nuevamente de estar acá en el programa. A sus órdenes. Bien, doctor Castañeda, ha generado, como lo decía hace un momento, mucha polémica, mucha controversia y rechazo de gran sector, de un sector de la familia médica del Perú, entre ellos el colegio, el decano. Hace unos minutos estuve en una entrevista nacional en RPP y decía pues de que no tenía el perfil adecuado y que iban a convocar a una reunión para que exponga su plan de gobierno, de gestión, el flamante ministro de Salud, el médico Hernán Condori. De su experiencia, usted como médico y médico infectólogo, doctor Castañeda, ¿cómo impacta primero este cambio de un ministro en un momento difícil para la salud en el país y en el mundo, cuando estamos en plena tercera ola de la pandemia por la COVID-19? Hay un cambio en el Ministerio de Salud, un cambio de quien va a liderar este sector tan importante, estratégico en estos tiempos, y sobre todo ahora también en la designación de un médico cuestionado. Bueno, sí, efectivamente. Quienes conocen un poco de gestión, especialmente en salud pública, saben perfectamente lo riesgoso que es tener que hacer cambios radicales en personas claves, como por ejemplo, si estamos ante una pandemia y estamos llevando acciones de vacunación, acciones de contención, acciones de planificación para una eventual, Dios no quiera, cuarta ola, sacar todo eso y empezar todo de cero es muy riesgoso. Empezar y continuar la labor puede ser también peligroso porque no se sabe cuál es el derrotero. Lamentablemente el ministro anterior tampoco explicó cuál iba a ser el plan nacional de salud. Debió haberlo explicado, haber salido a los medios a decir, vamos a tener esta ruta, esta hoja de ruta para salud, ¿no? Cómo reforzar la salud, cómo mejorar, cómo disminuir la mortalidad, ver los puntos críticos, no solo COVID, también tuberculosis, VIH, enfermedad renal, hipertensión, etcétera, tantas cosas que implica un ministerio tan importante como salud. Y en esas circunstancias, hacer un cambio y poner una persona que no tiene los pergaminos, evidentemente, y lo digo enfáticamente, no tiene los pergaminos suficientes para poder llevar adelante algo tan importante como las políticas de salud pública. En ese sentido, por ejemplo, ya lo conocemos y lo hemos visto en redes, como las declaraciones de este señor compartiendo un producto, vendiendo prácticamente un producto que no viene a ser más que un placebo. Y esto se convierte en una estafa, porque es una verdadera estafa lo que está promoviendo este señor, que no sé si llamarle médico. Lamentablemente, no, como le digo a mis alumnos, podrán tener el título, pero no llegarán a ser médicos. Cuidado, es una cosa muy, muy importante. Es un honor ser médico, y un médico jamás engaña. ¿Y este señor qué cosa ha hecho? Al hacer eso que ha promovido, el difundir
un producto que es agua racemosa, y después voy a explicar qué cosa es eso, como, digamos, una panacea que cura diabetes, cura infartos, cura enfermedades incurables, entre comillas, está estafando a la población. El Código de Ética y de Ontología del Colegio Médico, en el artículo 9, reza perfectamente: la labor del médico se debe basar en eventos demostrados enfáticamente por la ciencia. Este señor está contraviniendo tremendamente el artículo 9. Por lo tanto, tiene todos los argumentos del Colegio Médico para sancionarlo ejemplarmente, y que no vengan charlatanes de este tipo a tratar de engañar a una población. Porque lo que está haciendo de esa manera, como lo hizo o como lo hace, es engañar, digamos, a la población que quiere buscar una solución a sus problemas de salud. ¿Saben cuánto cuesta cada frasco? Lo hemos averiguado también. 300 soles. 300 soles un frasquito de 120 mililitros de su famosa agua racemosa, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Es simplemente, se ha tratado de crear, digamos, una creencia que el ser humano nace con una estructura diferente en el agua corporal, y conforme pasa el tiempo, la estructura química del agua cambia. Eso es completamente falso. Eso es, ningún profesor de química, de biología celular, por ejemplo, va a admitir que esas cosas sucedan. Eso no sucede en el organismo, ¿no? Que esa agua promueve los poros, la apertura de poros. No. Aquellos que conocen biología celular saben perfectamente cómo son los mecanismos moleculares, los mecanismos celulares para la absorción de nutrientes. Acá no tiene nada que ver esa famosa, entre comillas, agua racemosa, que no viene a ser más que una estafa tremenda. Y me apena que sea un ministro que tiene que ver con la salud pública, la salud de todos los peruanos, que esté promoviendo este tipo de cosas. ¿Cómo será la salud pública si esto se permite? No lo quiero ni pensar. Entonces, es del Colegio Médico, porque esas declaraciones ya dejan un precedente que no debe pasar para adelante. El hecho que haya personas que intentan engañar al pueblo con algún tipo de estas sustancias y que van a manejar la salud pública de aquí en adelante. Ahora, doctor, todo lo que usted nos comenta nos resulta pues bastante preocupante, y sobre todo en estos tiempos de una tercera ola de la pandemia no tiene el perfil el médico que ha sido designado como ministro de Salud, el médico Hernán Condori. Ante esa situación, ¿qué debe hacer el Colegio Médico? Escuchaba en una entrevista temprano a nivel nacional que el decano decía que lo van a convocar a una reunión para que él exponga sus políticas de salud. El colegio está facultado, autorizado, y eso sí, porque hay tribunales de honor, de sancionar este tipo de prácticas e incluso de inhabilitar a un médico, ¿o estoy equivocado, doctor? Está en lo cierto, señor Pinillos. El Colegio Médico puede inhabilitar temporalmente o definitivamente a un médico en función de la evaluación que hace un comité ad hoc a fin de ver la penalidad. Acá hay una transgresión clara. Esto sí creo que todo el mundo lo ha observado. Hay una transgresión al artículo 9, flagrante, y de tal manera que en función de ello es que se debe pronunciar, esa comisión debatirá y verá, digamos, la sanción que corresponda. El hecho de escuchar posteriormente que hará un plan X, Y o Z no tiene nada que ver con la sanción que debería imponérsele a alguien que está promoviendo un mal uso de la medicina, porque lo que se está haciendo es una, como digo, estafa. Hemos consultado también ahí en redes también a gente allegada a los asuntos legales, y efectivamente esto entra en el rubro de estafa. ¿Por qué? Porque si uno observa, busquen agua racemosa, o búsquenlo como en los términos en inglés, en PubMed, en Cochrane, en Web of Science, en cualquiera de los buscadores científicos que existen, no se va a encontrar ni un estudio. Y si queremos ir más allá, porque alguien por ahí me reclamó, me replicó, pero si hay ensayos clínicos, muy bien, vamos a ver la página oficial de ensayos clínicos en el mundo, clinicaltrials.gov, ¿no? No se encuentra absolutamente un solo ensayo clínico al respecto. Esto es una estafa mayor.
Por lo tanto, el Colegio Médico debe entrar a poner muy claro los puntos sobre las IES y acabar con este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora, esta es una evidencia, una vez más, doctor Castañeda, de la improvisación, de la informalidad con la que se designan a los ministros. Este es el cuarto gabinete en lo que va de la gestión del presidente, el profesor Pedro Castillo, y obviamente que este señor Hernán Condori pues no reúne el perfil cuando sabemos que en el Perú hay connotados médicos profesionales que están muy bien calificados para ocupar un puesto tan importante, estratégico en tiempos de pandemia como es el de un Ministerio de Salud. Ahora, desde su también experiencia como médico, ¿cómo debemos de afrontar esta tercera ola, doctor Castañeda, de la COVID-19? Usted mencionaba también de que no había una hoja de ruta de la gestión anterior. ¿Qué tendríamos que hacer para garantizar que esta tercera ola podríamos enfrentarla con resultados que sean favorables a la población? Si yo fuera autoridad sanitaria a nivel nacional, la primera cosa que haría, lo que usted bien ha dicho, convocar a las mentes más preclaras para enfrentar, o sea, los más capacitados, los más competentes, no necesariamente el que tiene un diploma, o porque ya hemos visto que a veces hasta los diplomas se pueden acá falsificar en Azángaro, en Lima, como que lo hemos observado. Pero quienes han hecho labor, quienes publican, quienes, digamos, producen información científica, esa es la gente que tiene que llamarse. Yo, de autoridad, ¿qué hubiera hecho? Muy bien, veamos el IETSI. IETSI es el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Salud, que acaban de publicar el día de ayer las guías y recomendaciones para manejo de COVID en niños, por ejemplo. Eso de ahí es la labor de, digamos, unas 30 personas que están dedicadas exclusivamente a buscar la evidencia médica y qué es lo mejor para dar, en el caso de niños, por ejemplo. Y documentos similares se han hecho. En el Instituto Nacional de Salud hay equipos de trabajo dedicados a la búsqueda de evidencia médica. ¿Por qué no se les convoca? ¿Por qué siempre tiene que haber un asesor que realmente no reúne las condiciones y que, de acuerdo a su conocimiento, bueno o malo, no lleva, digamos, la voz cantante de estos grupos de trabajo que hacen labor muy seria, muy profesional y son considerados como los mejores, digamos, creadores de guías a nivel Perú y a nivel Latinoamérica? Tenemos ese tipo de herramientas, no las usamos, primera cosa que haría. Segundo, evidentemente, este es un problema multidisciplinario. Como problema multidisciplinario, en el caso de COVID, no es solo salud, es también economía, es transporte, es defensa. O sea, miren cómo se puede integrar todo esto. Y tener que hablar y definir, por eso la hoja de ruta. Cada sector debe hacer algo, debe contribuir en algo, no decir, no es mi problema, no. Educación, tiene que entrar mucho, los comunicadores sociales tienen que entrar mucho, aliar a los dos, el mejor mensaje, cómo se debe construir. Hay expertos para hacer llegar mensajes. La construcción del mismo, los educadores, ¿por qué no se amalgama eso? Dentro del sector salud, ¿por qué no se hace? O, por ejemplo, el hecho de tener movilizaciones, transporte, migraciones, ¿qué hace con el control de migrantes, por ejemplo? Vacunaciones, lo mismo, transporte. Tiene que ver mucho eso, sí. Fíjense cuántas cosas se van aliando. Entonces, en ese sentido, la labor es para un ministro. El ministro tiene que ser mejor que Gareca, para poder armar muy bien todas las estrategias necesarias con los jugadores respectivos que vayan a hacer determinada jugada para llegar al gol. Exactamente tiene que hacerlo. Pero para eso se necesita, como digo, mucha preparación, experiencia, liderazgo y capacidad organizativa. Si esos puntos se observan, haríamos todo eso y yo pienso que la pandemia se podría manejar. ¿Se acuerdan cuando se decía la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño? Muy bien, ¿ya estamos en cuánto de vacunados? 75%, 78% con 2 dosis por lo menos, y no llegamos a la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está mirando aspectos tanto de virología, como aspectos de comportamiento social con los sociólogos? ¿Por qué no? Eso tiene que hacer un ministro, tiene que pensar. El ministro es el director técnico, que tiene que saber cómo mover las fichas y hacia dónde enfocar el problema.
¿no? Entonces, un ministro como el que tenemos, que promueve pues una sustancia placebo, realmente no va a hacerlo. Y eso es lo que yo Lamentable, haría. doctor. Como se dice, y no de ahora, sino desde que empezó esta gestión del presidente Pedro Castillo, no se ha visto, pues, el de la designación de personas idóneas, profesionales, con alto nivel de competencia, sino que se ha buscado perfiles de personas que estén vinculadas al tema político, a devolver favores políticos, y eso obviamente impacta negativamente en el desarrollo del país y más en un aspecto tan importante como es la salud. Doctor Castañeda, como siempre, un gusto haber conversado con usted. Esperamos que el gobierno pueda rectificarse y pueda asumir con liderazgo la designación de personas profesionales, probos, altamente competitivos, que puedan desempeñarse en una cartera tan importante como es la del Ministerio de Salud. Muy amable, doctor Castañeda, muchas gracias. Nos vemos, señor Pinillos. Hasta la próxima. Vamos a ir a una pausa, son las 12:17. Regresamos con más en la entrevista por Viu Pao Televisión.